Bien, hoy tuvimos también una hermosa reunión a la mañana y oramos por un montón de maestros que tenemos en la iglesia, un montón de profesores que se prepararon para poder enseñar a nuestra juventud. Y también hay un montón de jóvenes que están estudiando y que quieren también ser docentes. Gloria a Dios. Qué tremenda la canción de nuestra hermana Sandra. Eh, Cuando expresaba esas últimas palabras del coro, ¿cómo eran las últimas palabras? Esfuérzate, o no, da lo mejor de tu vida. Da lo mejor de tu vida para que el cielo puedas conquistar. Da lo mejor de tu vida. No siempre damos lo mejor de nuestra vida, ¿sí? Y hay una palabra que vino a mi corazón en este día para compartir, y siempre me llamó la atención esta palabra porque Jesús la habló hablando de las señales del fin, hablando del último tiempo. Él relata cómo va a ser, menciona cómo va a ser en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 encontramos las señales del fin. Después encontramos en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, hablando de estar preparado, de ser prudente y no ser necios, de tener las lámparas encendidas, hablando del fin de todas las cosas, lo cual entendemos por la palabra de Dios que estamos viviendo esos tiempos, ¿sí? Después salta del capítulo 25 al verso 31, hablando del juicio de las naciones, hablando de un juicio universal, ¿verdad? De todas las naciones, pero no está hablando solamente de tierra, está hablando de los individuos de las naciones, un juicio de Dios. Pero en el medio de todo esto que le estoy hablando hay una parábola, y es la parábola de los talentos, y pareciera como que no encaja, porque es todo el capítulo 24 y 25, habla todo del fin de todas las cosas, pero en el medio está esta parábola de los talentos, la parábola de los talentos. No solamente está aquí, sino que es mencionada con otras palabras, pero más o menos lo mismo. Está mencionada cuando Jesús está por entrar a Jerusalén y dar su vida. En el último tiempo de Jesús aquí en la tierra, Jesús menciona esto que vamos a hablar en esta noche. Y yo considero, hermano, y lo considero porque está escrito en la Biblia y está escrito en este contexto, donde el ser humano vio que está la tendencia de hablar de fin y aparecen aquellos mesiánicos que agarran para cualquier lado la palabra y se llevan un montón de gente y se van a las montañas y allí esperan el fin del mundo, viviendo en chozas y demás. Usted me dice, no, eso no es verdad. Sí, es verdad. Yo fui hace un par de años a Córdoba y me llevaron por un lugar que se llama Cabalango, en la sierra de Córdoba, y el hermano que me llevaba me dice, mirá, acá en esta tranquerita muy precaria, en medio de este campo, hay chocitas donde hay un líder espiritual que dice que están esperando el fin del mundo acá. O sea, viviendo de cualquier manera, haciendo absolutamente nada y totalmente contrarios a la palabra de Dios. Cuando dice Dios, vamos a leer la Escritura, que en el último tiempo vamos a tener que estar más activos que nunca. No vamos a tener que estar cruzados de brazos esperando que venga Cristo, amacándonos en una reposera y diciendo, bueno, te estoy esperando, Señor. No, de ninguna manera. Si conocemos al Señor, tenemos que estar trabajando más que nunca en el nombre del Señor. Vamos a la parábola. En el capítulo 25 del libro de Mateo, busque la palabra, en el verso 14, dice así la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y recalcamos la expresión, los bienes no eran de los siervos, eran del Señor que se fue lejos, ¿sí? Le entregó sus bienes. Y dice, a uno, en el verso 5, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La primera parte de esta parábola, hermanos, amigos, en esta noche, habla de, el talento era
moneda de la época, ¿verdad? Y al que más le entregó el salario de un mes, más o menos. No era mucho, era poco. Pero le entregó algo para que se ocupen mientras él estaba lejos, ¿sí? Y dice que a cada uno le entregó y consideró el Señor la capacidad de cada uno de sus siervos. No dijo a todos, bueno, a todos lo mismo. No, de ninguna manera. Porque él sabía lo que podía rendir cada uno de sus siervos. De sus empleados, podríamos decir hoy. Quizá algunos, el último se podría haber sentido mal. A mí me dio uno. Pero el Señor, y podemos decir Dios, sabe lo que nosotros podemos dar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de talento en esta noche, podemos hablar de un montón de cosas, hermano. Podemos hablar de un montón de cosas. Si lo hablamos a nivel iglesia, a nivel espiritual, los talentos, podemos mencionarlo. Acá tenemos un talento, alguien que está firmando, ¿sí? Tenemos un talento, alguien que ejecuta un teclado. Tenemos un talento aquí, la hermana Sandra cantando. ¿Cuántos tienen la voz de la hermana Sandra? Pocos, ¿no? La hermana Sandra nomás. Entonces, tiene un talento, ¿sí? El hermano que ejecuta la guitarra. Tenemos talento, el que recibe a los hermanos cuando entran y les tiende su mano. Es un talento eso. Tenemos talento, el que limpia la casa del Señor. Usted llega y está todo limpio. Y no se limpia solo esto. No hay ángeles acá que a la noche dice, bueno, vamos a trabajar, ahora no están los hermanos, vamos a trabajar y dejar todo impecable. No, acá hay hermanos y hermanas que tienen el talento, la gracia de Dios para dejar limpia la casa de Dios. ¿Sí? Y no todos limpian bien. No todos tienen ese talento. Pero los que lo tienen, lo ejercen y es un talento también. Es un talento ser maestro de escuela bíblica. Es un talento que Dios nos da, poder liderar. Es un talento. Tantos talentos hay. Pero también hay talentos en lo secular, en lo cotidiano de nuestras vidas. Dios nos da talentos, capacidades a cada ser humano. Hay gente que tiene la habilidad de trabajar la madera, hay gente que tiene la habilidad de crear cosas, hay gente que tiene la habilidad o el talento de arreglar un motor de un vehículo. Pero nadie puede decir, yo no tengo ningún talento. Yo no tengo ningún talento, yo soy ya lo pensé, un ñoqui. No sé hacer nada. No sé cambiar una lamparita, alguna vez me dijo alguien, no sé ni cambiar una lamparita o no sé cambiar una bujía de un automotor. Ahora, ¿se puede justificar con Dios eso? De ninguna manera, porque a todos Dios nos dio un talento y ese talento es para multiplicarlo. Vamos a ver la palabra del Señor. Amén. Seguimos con la escritura. Y dice el verso 16, el que había recibido 5 talentos fue y ¿qué hizo? ¿Está atento a la palabra? Mire su palabra. Fue y, no escucho, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hermano, acá la expresión que encontramos en la Biblia dice que el que hizo la primera jugada fue el primero que recibió 5 y dice que fue y negoció. Se preocupó por lo que no era suyo. Es muy fácil preocuparnos por lo nuestro, pero por lo que no es nuestro, muchas veces lo dejamos ahí. Muchas empresas quiebran por causa de la ineficacia de sus empleados. ¿Por qué? Porque no la toman como suya. No, la empresa es de mi empleador, así que yo no me voy a forzar cuando no está en trabajo. No. Hermano, es la voluntad de Dios que multipliquemos nuestros talentos. El talento que Dios nos ha dado, sea en lo espiritual, sea en lo material, sea en lo que fuere, tenemos que multiplicarlo. Acá la Biblia dice que el vivo agarró y dice, no, yo esfuerzo por algo que no es mío. No, voy a hacer un poquito de esfuerzo, voy a hacer un pocito en la tierra y voy a meter el talento bajo tierra. Total, si viene, porque se fue lejos el Señor,
Si viene, lo desentierro, no es mucho esfuerzo, y se lo devuelvo. Se lo devolveré un poco lleno de barro o un poco oxidado el talento, pero se lo voy a devolver, le voy a dar lo que es de él. Ahora, esta palabra está ubicada justo hablando cuando Jesús habla del tiempo del fin. Porque sabía Dios que en este tiempo es un tiempo de entretenimientos. Este es un tiempo más que nunca de entretenimientos, de entretener a los jóvenes, de entretener a las personas. Oh, yo me lindo, che, me compré un televisor gigante y el día de descanso estoy todo el día delante del televisor. Y los jóvenes tienen los celulares y tienen la Play y tienen esto y tienen lo otro. ¿Para qué? Para que los talentos que Dios ha dado y que exige que se multipliquen, no se multipliquen. Una estrategia satánica. Mire, me encantan los emprendedores, hermano. ¿Cuántos conocen la cadena KFC? ¿Cuántos conocen la cadena KFC? Que aparece un hombre de más o menos 60 años con unos anteojitos sonriendo, ¿sí? Ese es el logo, ¿sí? KFC. Y el hombre sonriendo, un hombre más o menos de 60 años, allí, y que es la cadena principal que venden pollo frito. Pollo frito. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Es re famosa, lo pasan por la tele y todo, re famosa. Lo que pasa es que, bueno, por ahí acá en Mar del Plata no sé si llegó todavía. Creo que sí. Bien, la historia de este hombre, ese que aparece en el loguito de KFC, ¿sí? Este hombre era un hombre que en la década del 30, viviendo en Estados Unidos con su esposa, vivieron la Gran Depresión. La Gran Depresión se llamó en Estados Unidos porque cayó la bolsa de comercio, se desplomó la economía de una manera tan tremenda que los ricos pasaron a ser pobres, se suicidaban, no había trabajo, era terrible la década del 30 en Estados Unidos. Este hombre con su esposa le tocó vivir, y ya avanzado en edad, en esa época. Entonces, ¿qué dijeron con su esposa? Vamos a abrir un pequeño restaurante a la orilla de una ruta que iba a Kentucky. Creo que se pronuncia así, o si no, no importa. Kentucky, que es la primer sigla de la empresa, la K, ¿sí? Entonces, este hombre dice, en Estados Unidos en esa época lo que prevalecía era el negocio de la hamburguesa. Todos comían hamburguesa, era famosa la hamburguesa. Entonces todos apuntaban a eso, pero bueno, la Gran Depresión hizo que muchas empresas cerraran. Este hombre dijo, vamos a ir contra la corriente, vamos a hacer pollo frito, le dijo a la mujer. Pero no fundó la empresita, el restaurante que era chiquitito, no lo fundó en una gran ciudad como Nueva York, en el centro de Manhattan, no. Fue a la orilla de una ruta cerca de una pequeña ciudad. Y ahí abrió su negocito y dijo, bueno, vamos a fabricar pollo frito. Yo tengo una receta que son un rebozado que preparo con unas 12 especias, qué sé yo, y vamos a arrancar con esto. A los pocos años ya tenían franquicias en ciudades importantes. Un talento que dijo, vamos a multiplicar. No, pero no se puede porque estamos en la Gran Depresión. No podemos hacer nada. Acá se come hamburguesa nomás. No. Un talento que Dios dio a una persona y dijo, vamos a hacerlo multiplicar. ¿Sabe cuántos países hoy tienen esta empresa con franquicias? 108 países. ¿Sabe cuántos negocios de estos hay hoy? Más de 18.000 negocios. Todo porque un hombre dijo, voy a multiplicar el talento que Dios me dio. Y yo quiero que entendamos, hermano, que esto no es del planeta Marte. Esto es de acá en la Tierra, de gente que interpretó, tengo un talento y lo voy a multiplicar. No me voy a quedar cruzado de brazos porque la crisis me pase por arriba, me aplaste, me deprima y diga yo, no puedo hacer nada. ¿Cuántos conocen la historia de San Martín? Díganme lo primero que le viene a la mente cuando digo San Martín. Caballo blanco, bien. Otra cosa, ¿qué más me puede decir de San Martín? A ver.
cruce la cordillera, ¿o no? El libertador. ¿No es así? Claro que sí. Es parte de nuestra historia. Ya si no sabemos eso, estamos mal, ¿eh? Tenemos que amar nuestra tierra y la historia. Pero fue un hombre, hermano. Yo quiero resaltar estas cosas, porque no solamente tenemos que hablar, uy, sí, porque la Biblia, y claro, fue David, fue Moisés, sí, fue Moisés, tenía Dios. No, hay gente que recibe, todos los seres humanos tienen un talento dado por Dios, porque somos creados a semejanza de Dios. Y tenemos que tener los ojos abiertos para ver quiénes son los que multiplican los talentos, para imitar a los que multiplican los talentos y no imitar a aquellos que esconden el uno que tienen y no hacen nada. Yo le voy a contar algunas cositas porque fui descubriendo, interiorizándome de la historia de este prócer. San Martín a partir de los 12, 13 años se enrola en el ejército. A los 14 años ya tiene su bautismo de fuego frente a las fuerzas napoleónicas allí en Europa. Este muchacho siguió creciendo y ascendiendo en la parte militar, pero ¿sabe qué? No se quedó con solo eso. Él multiplicó los talentos que tenía y nosotros conocemos solamente. Organizó el regimiento de granaderos a caballo, enfrentó a los realistas, pasó la cordillera, libertó Chile, libertó Perú, y conocemos eso. Pero este hombre se dedicaba a multiplicar sus talentos. ¿Sabe una cosa? Que él tocaba la guitarra, Pablo. Tocaba la guitarra San Martín. Era un excelente concertista. Pero yo digo, bueno, tenía tiempo no solamente de ser militar, pero bueno, tocar la guitarra, bueno, está bien, tocar la guitarra, qué lindo. Pero ¿sabés que también era pintor de cuadros? Multiplicaba. ¿Pero qué? ¿Por qué no descansás un poco? ¿Qué tenés que hacer? ¿Por qué no te entretenés con otra cosa? No. ¿Y sabés lo que es pintar un cuadro? No es como hoy, bueno, vamos a ver un cuadro, a ver un paisaje. Prendo un botón en la computadora, aparece un paisaje. Lo imprimo en fotocopia láser o algo y ya tengo, mirá qué cuadro que pinté. No, mentira. Pintar un cuadro era dedicarle tiempo, era ejercer ese talento de la mejor manera. Se dice que si no hubiera sido militar hubieras vivido de la pintura. Pero me sorprendí mucho más cuando este hombre no solamente hacía eso, sino que era un buen carpintero. Y yo dije, bárbaro, tocayo mío, soy carpintero. Sabía trabajar la madera. Pero me asombré mucho más porque dice que no solo trabajaba la madera, sino que le encantaba la ebanistería, que era ir un poco más allá, que era trabajar y moldear la madera con sus propias manos y hacer dibujos en la madera. ¿Cómo puede ser que un hombre que es militar, que tenga todos esos talentos y lo esté desarrollando? No solo eso, llega a Buenos Aires después de 1810, llega a Buenos Aires y forma un pequeño grupo que le llama Granaderos a Caballo. Y empieza con su visión de conquista y de libertad de América. Yo digo, ¿cómo puede ser que multiplique un hombre esos talentos y no consideremos nosotros y nos achiquemos ante el primer bofetazo del enemigo? Y digamos, no podemos. ¿Por qué? Porque no solo eso, porque este hombre tenía que ir con un lastre. ¿Sabe lo que es un lastre? Un peso que lo tira para atrás o para abajo. ¿Sabe cuál era el lastre? Úlceras estomacales, reuma, gota y un montón de enfermedades que tenía que arrastrar y aún así multiplicaba sus talentos. Mire, la Biblia está lleno de vidas que multiplicaron los talentos. Yo le quiero leer en Primera de Reyes un pasaje que me llamó mucho la atención leyéndolo. Primera de Reyes, vamos a leer a partir del verso 4, Primera de Reyes, capítulo 4, tenemos la historia de Salomón.
Salomón. Y cuando nosotros hablamos de Salomón, hablamos de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Lo primero que nos viene a la mente, un gran rey de Israel, el rey más próspero de Israel, el rey más sabio que tuvo Israel, que hacía unos juicios de Dios tremendos, que dejaba con la boca abierta a la gente. Tremendo, que venían de lejos a oír la sabiduría de Salomón. Pero Salomón tenía este talento y multiplicó sus talentos de una manera tremenda. No se cruzó de brazo solamente para decir, bueno, yo soy rey, tengo la coronita y con la coronita me basta. Ya con esto puedo señalar y mandar a todos que hagan todo por mí. Él se preocupó por otras cosas que nosotros nos vamos a admirar. Yo me admiré, espero que se admire usted también, porque es la palabra de Dios. Capítulo Primera de Reyes, ¿encontró en Primera de Reyes? Amén. En el capítulo 3 tenemos, en el verso 16, la sabiduría y prosperidad de Salomón. En el capítulo 4, verso 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Era mayor su sabiduría, la sabiduría de Salomón, que todos los orientales. Sigue la escritura. El verso 32 leemos, y dice, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Se dedicó a la literatura Salomón, aparte de ser rey. O sea que seguía multiplicando talentos, ¿sí? Pero no quedó ahí solamente. Dice, también disertó sobre los árboles. ¿Qué tiene que hacer un rey de disertar sobre los árboles? Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venía de todas partes. Un hombre que no solamente le pusieron la corona a su rey, sino que se dedicó a multiplicar sus talentos. Un hombre que dijo, voy a componer proverbios. Voy a componer esto, me voy a dedicar, y por miles lo hizo. Por miles. Después dijo, voy a disertar sobre los árboles para disertar. A ver, ¿cuánto? ¿Hay algún profesor acá? ¿O maestro? ¿Maestro? Si hay que disertar sobre un tema, ¿te lleva tiempo? ¿Cómo? Bueno, vamos a disertar sobre el vidrio. Sobre el vidrio. Delante de una multitud, para disertar sobre el vidrio, tenés que saber cómo se hace el vidrio, de dónde vienen los minerales que se usan, quién inventó para que se forme el vidrio. Tenés que preparar algo, prepararte, estudiar, indagar, saber. Salomón era rey, tenía una nación que dirigir, pero de repente tenía el tiempo para multiplicar sus talentos. Hola, ¿y cómo van nuestros talentos? ¿Vamos a esconder el que tenemos, el único? Diciendo, no, yo no puedo. ¿O lo vamos a multiplicar? Y no quedó solamente ahí Salomón, porque siguió un poquito más adelante. A ver, hay un par de cositas más. Dice el capítulo 9, verso 26, dice, hizo también el rey Salomón naves, o sea, barcos, en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, mucho oro. No solamente era rey, no solamente hacía proverbios, no solamente componía canciones, no solamente disertaba sobre los árboles, sobre las aves, sobre los reptiles, también diseñó naves. Un rey. ¿Usted sabía que Salomón diseñó naves, barcos? Los diseñó él, los fabricaron, y un rey cercano mandó marineros especializados y traían oro. Pero no se quedó ahí Salomón. Dice en el verso 11 del capítulo 10, y la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey Salomón balaustres para la casa de Jehová y para la casa reales,
arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera. También fue luthier. ¿Está escuchando la palabra? ¿De qué está hablando? ¿Por qué no ora por las necesidades? Hermano, esto nos desafía. Esto nos desafía. Si no te desafía, a mí me está desafiando. A mí me está desafiando. Yo no puedo estar cruzado de brazos mirando el techo todo el tiempo. Este hombre de Dios estaba en el trono y no tenía ningún tipo de necesidad. Sin embargo, dijo, voy a hacer esto, y lo siguió haciendo hasta el día de su muerte. No termina ahí. En el verso 26 del capítulo 10 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraigos de la cefela en abundancia. Y traía, escuche bien, y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey, o sea, suya, compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 de plata, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. O sea, que no solamente era rey, disertaba de esto, disertaba de lo otro, fabricaba y diseñaba instrumentos de música, diseñaba barcos, sino que también era un comerciante excelente. Compraba carros y compraba caballos y compraba lienzos en Egipto con sus intermediarios y los vendía a todos los reyes de la época. Hola. Ay, pero yo nací solamente para hacer esto. No está prendido. Yo nací para esto nada más. ¡Tic! Y no me saquen de esto, porque yo nací para esto. Hermano, abramos nuestro corazón porque esto te lleva a multiplicar otro talento, si lo haces con fidelidad, y eso te va a llevar a multiplicar otro talento, y Dios te va a ir llevando a lugares que ni siquiera lo imaginás. ¿Sabe que este hombre de KFC llegó un momento que la empresa creció tanto que la tuvo que vender y dársela a una corporación internacional para que la maneje a través de los países, porque él ya no le daba? Y todo comenzó por multiplicar un talento y no esconderlo. Podría haber dicho, ¿y qué vamos a hacer pollo? Si acá en Estados Unidos nadie come pollo. ¿Qué vamos a hacer pollo? Y encima a la orilla de una ruta, no vamos a hacer nada. No quedamos viejas. Comemos, criamos una gallinita ahí, comemos y cuando se nos termina la gallina, qué sé yo, no se lo queremos. Hermano, estamos en tiempo, esto lo escribió el Señor, permitió que Él lo hablara en medio de tremendas profecías del fin del mundo. Tremendas profecías donde declara que el tiempo del fin está cerca y en medio de eso dice, ustedes no se me pueden quedar de brazos cruzados, ustedes no pueden estar pensando de que yo no los voy a ayudar, ustedes no pueden estar pensando de que la vida es esto y que otro me ayude. Mire lo que sigue en la Escritura porque es tan fuerte esto que leímos, estando en este contexto de palabra profética del tiempo final, y Dios lo dice por algo, ¿verdad? Y dice el verso 19, después de que este hombre, uno lo multiplicó a los talentos y el otro lo escondió. El verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Usted qué piensa? Jesús viene y va a arreglar cuentas con todos nosotros, con los jóvenes, con los matrimonios, con los que recién se entregan al Señor, con los que hace mucho tiempo y con los que los rechazan también. Después de mucho tiempo, pero el tiempo no llega. Yo pensaba antes, cuando venga el año 2000, qué lejos que está cuando yo era adolescente. Está ya a lo lejos, lo pasamos, pero ya el año 2000, pero corriendo a galope limpio. Y ya estamos por el 2020. Los años vuelan y el Señor viene.
Y no va a haber excusas con el Señor. ¿Por qué está esto escrito, hermano? Precisamente porque Cristo viene y en este tiempo nos quiere sacudir el polvo. Y hablo a los jóvenes también, escúchenme, los jóvenes, hoy había un montón de jóvenes. Estamos, vuelvo a repetir, en la era del entretenimiento. No te dejes atrapar por los entretenimientos. Hoy le decía a los hermanos, le digo, hubo alguien que multiplicó su talento, el que fabricó la Play. Dios le dio una capacidad y dijo, voy a hacer esto, y se hizo multimillonario con un montón de seguidores. Más suave, gracias Pablo por un montón de seguidores que no tienen dominio propio y que cuando tienen que multiplicar los talentos, claro, se llevan materia por estar con la Play todo el día. Gol, 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 gol. Los jueguitos en red, ¡oh, qué tremenda la tecnología! Hubo un vivo que multiplicó los talentos, que se hizo multimillonario, y hay un montón de pobres que le pagan encima con lo poco que ganan, le pagan a ellos para estar todo el día ciegos y sin multiplicar lo que Dios le ha dado como capacidades. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Pero vino este señor, arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes estos 5, pero he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice en otra versión, se alegraron, hicieron fiesta, porque este hombre interpretó lo que este Señor le estaba pidiendo con esos talentos. Y después sigue la escritura y dice en el verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Note la expresión te conocía. Te conocía. Por lo cual, verso 25, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y esto, hermano, es lo más despectivo que puede haber. Cuando Dios nos dio algo y nosotros no lo valoramos. Cuando Dios nos entrega algo que para Él es de valor y para nosotros es poca cosa. Hay gente que hasta se quiere suicidar y sabe que la vida es un don de Dios. Está pecando contra Dios. Pero sin ser tan trágicos, Dios nos daba talentos, cosas que aparentemente son pequeñas. Y no las valoramos. No las valoramos. ¿Me está escuchando? Dios, hermanos, a todos nosotros y aún los que no están aquí, nos ha dado talentos. Hay gente que lo está despreciando. Hay gente que no solamente que lo está despreciando, sino que los está ahogando con otras cosas, los llamados entretenimiento, y vuelvo a lo mismo. Está ignorando lo que Dios le ha dado. Vive en una pobreza espiritual, material, sentimental. Vive en una pobreza. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que Dios le ha dado talentos para multiplicar. El que multiplica talentos, hermanos, se nota, se ve. Se ve. Veían a José, ahí en Génesis, capítulo 30 y pico, veían a un José que todo lo que tocaba prosperaba. Él había sido
sacado de su familia, por sus propios hermanos. Lo habían traicionado, lo habían vendido. Y fue a parar a Egipto, donde fue esclavizado. Y hermano, eran esclavos. No había derechos humanos, eran esclavos. Tenían que hacer todo lo que le decían. Pero este hombre, muchacho, era un jovencito, en vez de renegarse contra Dios, en vez de renegarse contra los hermanos, contra esto, contra la vida. Hay gente que está renegada de la vida, no quiere vivir más. Se ahoga en drogas, se ahoga en vicios, se ahoga en lo que sea. Como el avestruz mete la cabeza en el pozo, pero se olvida que el cuerpo está afuera. José dijo, tengo talento, los voy a multiplicar. Y donde José estaba Dios para bendecirlo. Y todo prosperaba y todo iba bien. Y todos veían y decían, este muchacho es tremendo. Lo voy a poner sobre todo, sobre mi familia, sobre mis tierras, sobre todo. José fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel él sabía que tenía talentos y lo usó. Y el carcelero dijo, vos te pongo sobre todos los presos. Manejá toda la cárcel. Y después terminó siendo el segundo de Faraón. Manejó Egipto como él quiso, bajo la voluntad de Dios. Porque los talentos iban multiplicando. Arrancó de abajo y llegó a ese lugar. Muchos queremos estar allá arriba, pero no multiplicar ese uno que Dios me dio. ¿Me está escuchando? Esto está aquí. Esto está en medio de dos profecías tremendas y extraordinarias del fin del mundo. ¿Cómo Dios estás pidiendo esto? ¿Por qué no nos pedís mejor que nos vayamos todos a orar a un monte alto? Vendamos todo y estemos ahí esperándote sentados a que tú vengas. No. En la era de los entretenimientos, joven, te digo, y algunos grandes también, les digo, el entretenimiento es como las vacaciones. Las vacaciones son, ¿cuánto? ¿Un par de semanas al año? 3 semanas. El que más suerte tiene, un mes. Pero es un mes en 12. El resto hay que trabajar. El resto hay que esforzarse. El resto hay que levantarse temprano. El resto hay que ir, darle, vení para allá, vení, aguantar el patrono, ser patrón y dirigir a otros. Es todo eso. Es multiplicar el talento que Dios me ha dado. Dios me permite unas vacaciones, disfrutarlas. ¿Sí? El entretenimiento es exactamente igual. Aquel bocho, aquel inteligente que se multiplicó su talento, su gracia, y fabricó lo que fabricó para que el mundo se entretenga. Nosotros tenemos que ser más vivos. Démosle un pedacito al entretenimiento al día y digamos, hasta acá llegaste. Ahora me voy a dedicar a multiplicar mi talento. Los que estudian, ¿por qué llevarse una materia? ¿Por qué? ¿Por qué estar paviando cuando el profesor habla y no estar atendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué perder ese tiempo valioso? ¿Por qué perder el dinero de los padres? ¿Por qué? Cuando Dios nos permite desarrollar, estuvimos hablando de un prócer que lo conoce todo el mundo. Algunos argentinos le preguntamos quién es San Martín y no saben. Así somos de patriotas. Pero estuvimos conociendo y dando algunos detalles de un hombre que no solamente fue un militar y estratega extraordinario, sino que multiplicó sus talentos. Yo tengo fe certísima de que en medio nuestro hay tremendos talentos en un montón de cosas. Que Dios va a levantar jóvenes extraordinariamente, que Dios va a levantar vidas para servirle con pasión. Muchos quieren servir a Dios y no son capaces de hacer una visita. No están multiplicando el talento. No están multiplicando el talento que Dios les ha dado. Lo están metiendo abajo de tierra y esperan el estrellato. El estrellato. ¡Pah! Dios ha elegido a jóvenes a matrimonio para ser empresarios como este hombre de KFC. Y muchos tantos que podríamos nombrar. Dios tiene vidas como Salomón.
Y que al final de la carrera podamos decir, hermano, aprendí, desarrollé, multipliqué, inspiré. ¿Saben? Miren, yo les voy a dar un ejemplo de cómo se menosprecia los talentos. Ya lo dije de los jóvenes que van a estudiar y pavean en las clases y se llevan un montón de materia. No tiene que ser así. Por ejemplo, alguien no tiene la posibilidad de estudiar, está bien. Lo toman como, no sé, empleado de albañil, empleado de carpintero, empleado de lo que fuere. Lo toman, bien. El maestro está haciendo algo y le dice, bueno, vamos a hacer la parte de albañil, haceme la mezcla, después me alcanza el balde. Y el maestro está preparando las reglas o el contrapiso, está tirando la escuadra y qué sé yo, y el muchachito con el celular mirando a ver el jueguito o el mensajito que le mandó algún hermanito. Ay, qué espiritual un texto. No, es tiempo de aprender porque vos no naciste para ser siempre empleado. Vos naciste para un día ser oficial. Pero ¿cómo vas a desarrollar tu talento o multiplicarlo si en el tiempo de aprender estás mirando para otro lado? Yo, mire, le digo, yo detesto cuando estoy haciendo algo y no me están considerando, no me están mirando. ¿Por qué? ¿Quiero que me miren? No, quiero que aprendan. Lo que sé, lo que puedo hacer, aprendelo. Si usted es patrón y está haciendo algo, usted quiere que su empleado esté mirándolo para que cuando usted no esté, lo haga y lo haga bien. Y no esté llamando, ¿y cómo se hace esto? Pero yo te lo hice. No multiplican los talentos. Y automáticamente se están condenando a vivir una vida miserable. Y lo peor de todo, va a venir el Señor y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Nada, lo escondí. Lo tapé. Lo ignoré. No lo valoré. Esta palabra siempre me llamó la atención en el contexto que está esta palabra. Porque no está ni al principio del libro Mateo, ni está justo en el centro de la palabra profética del fin de los tiempos. Como Dios diciendo, muchachos, iglesia mía, se tienen que levantar y hacer, no estar de brazos cruzados de ninguna manera. Tienen que verse, tienen que los demás ver lo que yo puedo hacer con ustedes. Y hay tantos ejemplos, hermano, tantos ejemplos. ¿Nos podemos tirar abajo? Sí. Sí, si nos miramos nosotros nos tiramos abajo, decimos, no podemos, qué sé yo. Pero Dios quiere que miremos a Él, porque Él tiene cosas grandes. Y si algún talento está opacado, resucitémoslo. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Si no hay un sentido para tu vida y parece que venía acá solamente para a ver si algún toquecito mágico me toca y cambia mi vida, Dios quiere usarte a vos. Vos sos el instrumento para que los talentos se multipliquen. Dios ya lo dio. Vos tenés que multiplicarlo. Yo lo tengo que hacer. Pero en el país que vivimos, en donde sea, las excusas para con Dios. ¿Le sirvió la excusa a este que tapó uno solo? ¿Le sirvió la excusa? Y yo te conocía, que eras medio duro, y yo tuve miedo, y que... Andate a las tinieblas de afuera. Sáquemelo de mi vista. Sáquemelo de mi vista. Hermano, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero cada uno debe pedirla con fe. Entonces, si yo me siento que no tengo capacidades para hacer algo, pidámosle a Dios sabiduría, hermano. Pongámonos al lado de alguien que sepa. Observemos. Observemos. Es hermoso aprender de todo. Ah, hermano, me compré un auto, pero no sé nada. Si me quedo por ahí, no sé, que Dios me ayude. Hay que aprender de todo. Hay que multiplicar los talentos.
La vida cobra sentido cuando yo le doy valor al 1 que Dios me da, o al 2 o al 5. Pero cuando lo empiezo a multiplicar. Gracias, Señor. ¿Quieren pedirle al Señor en esta noche una palabra de esfuerzo? Porque los talentos hay que multiplicar, hay que negociar. Es todo trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es dedicación. Pablo, ¿es fácil aprender música? ¿Un instrumento? No. Yo arranqué a los 20 años. Peor todavía, el que arranca de chiquito, mis hijos arrancaron de chiquito. Pero yo a los 20 años nunca había tocado una guitarra. Nunca. Los dedos parecían de hormigón. Para hacer un fa. Uy, lo que me costaba, Dios. Y me podría haber rendido a la primera de cambio. Pero digo, no, yo tengo un talento y lo voy a hacer. Y llegué a tocar la guitarra. ¿Me entiendes? Y así un montón de cosas, pero no voy a hablar de mí, pero un montón de cosas que he aprendido en la vida. Que me permiten hacer un montón de cosas. Y lo que no sé, preguntarlo. Pero no quedarme de brazo cruzado diciendo que me lo haga otro. Porque yo no sé. No tengo plata. No sé hacerlo. Así que, vieja, que se nos siga lloviendo el techo. Es muy fácil eso. Es muy fácil. Pero Dios quiere ayudarnos, hermano. Dios quiere ayudarnos. Los jóvenes quieren ser así, y bueno, que pase la vida, que me mantenga mi papá, o quieren adquirir. Acuérdense cuando estén delante de la compu, cuando estén delante de la tele con el aparatito, digan, yo voy a tomar dominio de vos y no vos de mí. Yo voy a ser más vivo que vos. ¿Sí? Y le voy a dedicar tiempo a todos los talentos que tengo que multiplicar y que me van a enriquecer en la vida, en todos los órdenes. Los que tienen microemprendimiento, no se rindan, no se rindan, no se rindan. ¿Saben este hombre que hoy le cité por citarle esto porque hay montones? ¿Sabe cuánto tardó para lograr la primer franquicia? Fue en el año 52. Y en el año 39 él fundó el restaurante. Pero en el año 52, 11 años después, recién fue la primer franquicia. Y después de ahí, ¡boom!, para arriba. Tuvo que luchar. No fue así, de un día para otro, listo, ya está. No. Se trata de lucha. Se trata de ponerse en la brecha. Se trata de perseverar. Oh, queremos tener una iglesia grande. Bueno, de un día para otro. No, tenemos que luchar y nosotros parece que nos cuesta luchar más todavía. Pero ¿sabe qué? Vamos a seguir luchando. ¿Alguno se quiere rendir? Yo no me voy a rendir. De ninguna manera. No me voy a rendir ni con mi familia, ni con la iglesia, ni con nada. Todo lo que Dios me ha prometido voy a luchar hasta que lo vea y lo palpe y lo toque y lo vea con mis ojos. Pero a mí me va mal y estoy deprimido. Lee la Biblia. Agárrate de la Biblia. Agárrate de la palabra. Pero a mí me tira todos los vicios. Y bueno. Elegí. Multiplicar talento se trata de decisión. Se trata de decisión, no de palabrería. Un político del 40 para arriba, que no voy a decir el nombre por si algunos de un lado y otros de otro, si no quedó mal. Pero la frase es célebre. La frase quedó como célebre en la historia. Mejor que decir es... Mejor que decir es hacer. Hay algunos que sí, vamos a hacer, sí, nunca hacen nada. Y todo lo ven y dice, otra vez el palabrero. Porque se mandan en el arranque de lengua, pero en la ejecución, la multiplicación de los talentos, se trata de ejecutar. ¿Oramos? Aleluya. ¿Cómo quieren que te recuerden? ¿Como el que tapó un talento? ¿O como el que, aunque sea 2 o 1, pero lo multiplicó? Lo multiplicó. Mirá, che, mirá cómo arrancó en la iglesia.
Vino, mirá cómo vino y mirá vos cómo va. No le es fácil, pero mirá vos, che, le voy a pedir oración, le voy a pedir un consejo. Gloria a Dios. Belén, Dios tiene cosas grandes para vos. No te quedes. El contexto no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la palabra de Dios. Lo que Dios dice de nosotros. No importa dónde nací, no importa dónde vivo, no importa lo que me dicen de mí. A mí me decían mi simpatía. Y hoy predico el Evangelio. ¿Cómo lo puede entender eso? Una persona retraída, tímida. No podía mirar los ojos a nadie porque ya temblaba. Y encima me perseguían diciendo mi simpatía. Más, era un bullying terrible sobre mi vida, de joven. Y Dios dijo, no, pues voy a ser de vos un predicador. Y bueno, pero vamos por más. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Amén. En esta mañana, en esta noche, perdón, porque tengo la mañana, la noche. Gloria a Dios. Se me confunden las. Oramos al Señor. Hermano, que no haya nadie que rinda hoy. No importa la edad que tenga, puede tener 90, puede tener 2, no importa. Nadie se puede rendir. Nadie puede estar pensando, y bueno, cuando venga Dios arreglaré cuenta con Él como pueda. No. Dios te dio algo, valóralo y multiplícalo. Oramos al Señor, los músicos. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Inclina tu rostro. Pídele al Señor. ¿Sabes la cantidad de gente que está perdiendo el tiempo, hermano? Que se le va la vida y encima amargados, tristes, renegando de la vida por la situación económica, social y tantas cosas. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a valorar lo que Él nos dio. Es de Él, no es nuestro, es de Él. Y que lo valoremos y lo multipliquemos. Aleluya. Gracias te doy. Gracias te doy. Bendito Dios. Señor, en esta noche, tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí, tienes cosas maravillosas con nuestras vidas. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Aleluya. Bendito seas por siempre. Aliméntate de aquellos que multiplican talentos. Míralos, imítalos. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él era alguien que iba adelante, que progresaba en todas las áreas, que multiplicaba los talentos que Dios le había dado. Aleluya. Señor, te alabamos en esta noche. Yo le voy a pedir que estemos de pie. Aleluya. Y mientras escuchamos una alabanza, si tú tienes el anhelo de decir, yo no quiero ser un conformista en esta vida. No quiero, oh Dios, defraudarte diciendo, no, lo que me diste es muy poco, no lo voy a multiplicar, lo voy a esconder. Si yo fuera como fulano que tiene tantos talentos, entonces sí, no, hermano, si fuera como fulano tampoco lo hubieras hecho si tenés esa actitud. Todos al menos un talento tenemos de parte de Dios y espera que lo multipliquemos. Él un día vendrá y no falta mucho tiempo y arreglará cuentas con todos nosotros. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos?